Buenos días, compañeros, profesor. Nuestro tema es poner sobre los motores de combustión interna, sus tipos y funcionamiento. ¿Qué es un motor de combustión interna? Bueno, como su nombre lo dice, es todo motor que se genera internamente su energía y que su principal componente es el pistón, ya que desde ahí se genera todo el proceso. Y a diferencia del motor a vapor, que se genera afuera. Esa es la gran diferencia que se pone entre ellas dos. Según su funcionamiento, existen tres tipos de motores, que es el de 4 tiempos, el de 2 tiempos y el de Walker. El de Walker tiene la particularidad de que es un motor rotatorio. El de 2 tiempos hace obviamente la mitad de tiempo en el espacio. Pero, o sea, la ignición, el escape lo hace en uno. ¡Qué lata! Para comenzar tenemos el motor de 4 tiempos. El motor de 4 tiempos tiene 4 etapas, que es la de admisión, es la que el pistón baja y absorbe el aire. Luego tenemos la etapa de compresión, que es cuando el pistón sube, comprime el aire. Luego tenemos el tercer tiempo, que se genera cuando está comprimido el aire, y ahí a través de la válvula de inyección introduce el combustible, llevándolo a una temperatura de 500 grados. Esto hace que la bujía se active y genere una chispa que hace la expansión, que sería el tercer tiempo. Esta expansión hace que el pistón baje, y por la fuerza de inercia que tiene que absorbe esta parte, hace que baje y vuelva a subir, así repitiéndose ese proceso sucesivamente. Y luego está por último la cuarta etapa, que es la de escape, que es la que hace que es la por donde se abre la válvula de escape y hace que se escapen todos los gases. Luego tenemos el motor de 2 tiempos, que este motor de 2 tiempos hace los mismos 4 tiempos del motor anterior, pero lo hace en 2 tiempos. Y este tiene una particularidad porque tiene un cigüeñal. El cigüeñal está por acá. Que el cigüeñal, cuando el pistón baja, introduce el aire, pero este aire ya va mezclado con el combustible. Al llegar abajo, sube por la fuerza de la inercia, comprimiendo, haciendo que nuevamente la bujía libere una chispa, haciendo la fase de explosión, que en esa fase de explosión va junto con la fase de escape, que hace que escapen por la válvula de escape los gases. Luego tenemos el motor Walker. Este motor también su funcionamiento se basa en los mismos 4 tiempos, pero la cualidad de que tiene un triángulo al medio, si se fijan, un triángulo rotatorio. Este va haciendo que cada vez las cavidades vayan cambiando su tamaño. Así, para poder generar los mismos ciclos anteriores, que es el de inyección, compresión, combustión y expulsión. En la primera cavidad, que es la más grande, si se fijan, por acá, por la válvula de inyección, entra el aire mezclado con el combustible. Luego este gira y hace que se vaya comprimiendo comprime el aire, el aire mezclado con la combustión. Luego aquí en esta parte llega a su punto máximo de compresión, las bujías hacen
que libera la chispa que hace como la explosión, y esa explosión es la que le da por la explosión, hace que vuelva a girar, llegando hasta acá, hasta esta parte. Cuando llega a esta parte, aquí está la válvula de escape que hace que libere todos los gases resultantes de la reacción. Y y por la fuerza de inercia que hace la explosión, vuelve a girar y así se repite el ciclo cíclicamente. Dios.